¿Tienes problemas de salud? ¿Te cuesta encontrar al profesional que necesitas? ¿Quieres la mejor información sobre el médico? MallorcaMédicos.es, el directorio personalizado de médicos y otros profesionales de la salud. Y además encuentra también promociones y noticias. MallorcaMédicos.es, a tu alcance. Y como todos los miércoles a esta hora, hoy es miércoles día 24 de octubre, vamos a conocer, por gentileza de MallorcaMédicos.es, una nueva especialidad y lo vamos a hacer con el doctor Marcos Mazuca, que nos va a hablar de cansancio crónico y fibromialgia, pero hay que decir antes que el doctor Mazuca es experto en estrés oxidativo, envejecimiento celular, ozonoterapeuta, quelador clínico, medicina ortomolecular, experto en dieta, medicina antienvejecimiento y revitalización. Experto en protocolo biológico para niños autistas, TGD y hiperactividad pediátrica. Señor Mazuca, buenos días. Buenos días y gracias por esta oportunidad para intercambiar, las cosas que ya podemos disponer. Solo faltaría. La verdad es que cuando uno lee este currículum, se queda uno, entre palabras que son algunas un poco incómodas de decir y con tanta experiencia en todos estos campos, la verdad es que se queda uno un poco así. ¿Todo esto existe? ¿El estrés oxidativo, envejecimiento celular? Por supuesto que existe. Esa es como una grieta que se va formando en una pared. Es una grieta que en la medida que nosotros desconocemos, pues obviamente va a más y puede producir, una patología muy grave. O sea, patologías inflamatorias, patologías degenerativas, hasta el cáncer. Eso existe y de hecho es cátedra ya en medicina en muchas universidades como la de Loyola en Washington, la Universidad de Milán, la Universidad de Roma, universidad incluso la Imperial en Tokio. Son nuevas, áreas donde nosotros ya estamos claros de que en la medida de que investigamos profundamente nuestro componente celular, que ustedes saben que la célula es la base, de todos los tejidos, podemos reequilibrar. Y una vez que reequilibramos y desintoxicamos, podemos darle una segunda oportunidad a esa célula para poder, hacer sus funciones y obviamente evitar una patología a futuro. Bueno, pues interesantísimo el tema. De todas formas, hoy vamos a hablar del cansancio crónico y la fibromialgia. Correcto. ¿Qué es el cansancio crónico o la fibromialgia? Bueno, el cansancio crónico en realidad es la primera etapa, se puede considerar como el primer eslabón, o sea, el primer escalón de una escalera fundamentalmente basada en 3 peldaños. Cansancio que normalmente no le hacemos caso porque siempre pensamos que hay una causa más que evidente para ello. Me fui a acostar tarde en la noche, hay algo que no digiero y por lo tanto tengo una mala digestión. Siempre le damos excusas y ese cansancio, en vez de desaparecer, continúa y más bien aumenta, hasta el punto de a veces levantarnos más cansados de cómo fuimos a dormir. Ese es el primer eslabón, el primer peldaño, el cansancio crónico. Ese cansancio crónico no se reporta, sino que a nivel celular con pérdida de energía. Y nosotros podemos medir esa pérdida de energía por la presencia del volumen de radicales libres presentes en la sangre. Luego seguimos a una segunda fase, que vendría siendo el segundo peldaño, donde aparte del cansancio, ese cansancio crónico, comienza a aparecer algo que es bastante conocido por todos nosotros y que creo que es la causa principal, el motivo principal por el cual acudimos al médico, que es el dolor. El dolor es netamente un mensaje de emergencia, es una información de la célula que indica al cerebro de que hay algo que no va bien. Ese dolor es lo que hace que esta persona acuda finalmente al médico, pero como todavía ningún órgano, ningún aparato, ningún sistema corporal está dañado, sino sencillamente lo que se llama mal funcionante, obviamente las analíticas tradicionales no reportan nada. En el 90% de los casos salen bien. Eso hace que la persona se encuentre como una especie de limbo, en una especie de nebulosa. Digo, bueno, yo me siento mal porque estoy cansado y siento dolor difuso, una vez en una articulación, otra vez en la parte de la espalda, otra vez abdominal, en fin, a veces dolores de cabeza, pero no es algo focalizado. Entonces el médico no logra, el médico tradicional, el médico de cabecera o incluso el especialista a veces no logra
focalizar cuál es el órgano que está produciendo el mensaje. Por lo tanto, ¿por qué? Porque las tecnologías de la medicina alopática tradicional son medicinas basadas sobre una indicación, es decir, tratar de conseguir el daño en un órgano. Es una medicina organicista. Hasta que ese órgano funcione bien, va a ser muy difícil que esa aparatología detecte que exista un problema. Ahora bien, pasamos entonces a que este médico hace un diagnóstico y dice, mira, todas las analíticas han salido normales, yo creo que tú lo que tienes es estrés. Entonces, lo que siempre le decimos a los colegas es que el diagnóstico es correcto, pero lo que no es correcto es que la persona sale de la consulta pensando que la culpa es de él. Es decir, que el estrés se debe al estrés, digamos, familiar, al estrés social, al estrés del trabajo, cuando en cambio puede existir perfectamente desequilibrios bioquímicos, que es lo que nosotros investigamos y es lo que ocasiona la rotura del estrés oxidativo. Pasa luego a la tercera fase, cuando hemos añadido al cansancio crónico, hemos añadido el dolor, que normalmente es osteoarticular, y comienza entonces la persona a o automedicarse o a recibir medicamentos solamente sintomáticos contra el estrés, como son los antidepresivos, que pueden producir un problema de bloqueo hepático de la metilación, es decir, que el hígado no pueda funcionar como se debe, porque cada quien tiene un tipo de hígado, un tipo de velocidad de desintoxicación, las dosis no son iguales para todos. Y entonces lo que va a suceder es que esa persona entra en un estado de cansancio y depresión. Esa depresión, por el hecho de querer hacer cosas y no poderlas hacer, no se van a resolver solamente con tratamiento de tipo psicológico o psicofármaco. Hay que hacer un estudio profundo a nivel biomolecular, que es lo que nosotros hacemos en las unidades. ¿Ve? Es curioso porque me ha contestado usted ya directamente cuáles son los síntomas también de esta enfermedad y cómo puede tener... ¿Tiene relación con otras enfermedades, aparte de la depresión que puede ocasionar el hecho de que para arreglar este tema se administren antidepresivos? Bueno, sí, recordemos que si nosotros vemos, vamos primero a tratar de hacer un pequeño enfoque en lo que se trata del concepto de radical libre. El radical libre, que es considerado ya como el elemento fundamental, ocasionante de procesos inflamatorios importantes a nivel celular y a nivel orgánico, ¿qué es en realidad? Estas son sustancias químicas que han perdido un electrón. Al perder un electrón, estas sustancias van a intentar robar electrones de las paredes celulares. Al robar esas paredes celulares, hacer dañadas las paredes celulares, comenzamos con el proceso de pérdida de energía, luego pérdida, digamos, de la función per se, hasta daño de la célula que puede llevar hasta el cáncer. Hay cerca de 1.160 estudios que revelan que el estrés o la rotura del estrés oxidativo, que vendría siendo el equilibrio entre volumen de radicales libres presente en tu sangre y la cantidad de antioxidantes que produce tu cuerpo, que son como el antídoto, por decir así, lo que va a neutralizar los radicales libres, ese balancín se llama equilibrio de estrés oxidativo. Si eso se rompe en el sentido de que aumentan los radicales libres y bajan los nutrientes celulares, entras en crisis. Y esa crisis va a ser, digamos, afianzada, va a ser fortalecida, o sea, en el sentido de empeorada, si en un momento dado de tu vida vas a tener un problema importante, sea de tipo emocional como sea de tipo físico, porque no vas a poder tener, digamos, los depósitos necesarios de nutrientes como antioxidantes, vitaminas, minerales, para poder, digamos, compensar el volumen de radicales libres. Estamos hablando con el doctor Mazuca, Marcos Mazuca, que tienen unidades de anti-aging por toda la isla, y vamos a decirles también que hoy, por gentileza de www.mallorcamedicos.es y también por estas clínicas anti-aging del doctor Marcos Mazuca, pueden ustedes beneficiarse de una consulta gratuita bajándose el cupón que hay precisamente en la página web que les he dado y que ya tendrían que tener ustedes en la pantalla del ordenador, www.mallorcamedicos.es. Se bajan ustedes el cupón de la promoción y podrán tener una consulta gratuita si creen que pueden tener alguno de los síntomas de los que estamos hablando. Doctor, ¿cómo se investiga esta enfermedad?
Bien, el cansancio crónico, que ojalá nosotros nos llegaran siempre solamente con cansancio crónico, pero la mayor parte de las veces ya me llegan con el concepto de fibromialgia, es decir, con los 3 síntomas. E incluso llegan ya tomando antidepresivos desde hace muchísimos años. Nosotros lo que inicialmente hacemos, primero obviamente hacemos una consulta que puede durar hasta 1 hora, que es gratuita, donde precisamente explicamos de qué se trata y cuáles son, digamos, cuál es la profundidad de la investigación. Lo que hacemos es, con una gota de sangre, comenzando, ese es el protocolo, una vez que el paciente ha decidido que quiere saber más de su propia salud, ¿okay? No se necesita estar enfermo, o sea, no se necesita esperar sentado a que un órgano te falle. Fíjese, voy a hacer un paréntesis, nosotros somos tan inteligentes que cuando vemos una lucecita que se enciende en el coche, inmediatamente vamos al mecánico, no nos hacemos las preguntas de qué está pasando, no, aquí ya está inmediatamente porque se puede parar el coche. Claro. Pero si nosotros tenemos una fatiga crónica o un dolorcito fugaz, esperamos que tengas a lo mejor un cálculo en el riñón o incluso hasta un tumor o un cáncer, lo que fuese, antes de movilizarnos al médico. Eso es lo que yo digo, tratamos mejor el coche que a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos con una gota de sangre, analizamos el equilibrio del estrés oxidativo, ese es un examen que lo hacemos en la propia consulta, en 30 minutos aproximadamente, ya tenemos el resultado. Y ese resultado me va a decir, vamos a ver, este paciente tiene una cantidad X de nutrientes, antioxidantes y vitaminas, y este paciente tiene una cantidad a lo mejor muy alta o normal de radicales libres. Ya me dice la condición interna, inflamatoria y o de desnutrición celular que presenta esa persona. Y podemos obviamente hacer tratamientos que pueden ser o por vía oral o por vía endovenosa. Nuestras unidades cuentan con lo que son tratamientos endovenosos para reparar estas condiciones, porque el paciente no va a venir solamente para hacer diagnósticos y solamente darle un diagnóstico. Tenemos que darle obviamente un tratamiento que significa reponer nutrientes y tratar de ayudar el cuerpo a reparar los daños, esa famosa grieta que se estaba formando mucho antes de que se venga bajo la pared. ¿Y qué tratamientos son esos, doctor? Aparte de regular los nutrientes. Sí, mire, el concepto básico de la medicina biogenética, que es el nombre correcto, como se está, digamos, mencionando actualmente la medicina anti-envejecimiento, la medicina anti-aging, está basado en 3 puntos. Imagínese un triángulo y tenemos las 3 puntas, los 3 vértices del triángulo. Tenemos nutrición celular, tenemos intoxicación celular y tenemos daño celular. Entonces nosotros hacemos investigación en esas 3 áreas. Entonces la nutrición celular la investigamos con el estudio del estrés oxidativo, la intoxicación, entre otros estudios que hacemos, la intoxicación con mineralogramas de cabello, de orina y melisa, que son estudios que detectan alergia a metales pesados. Y finalmente el estudio que realizamos, que son estudios de tipo hormonal, estudios de tipo impedanciométrico y nutricional, para dar a la fin un tratamiento. Y el tratamiento se basa en la reparación de esto, que vendría siendo medicina ortomolecular vitamínica. Nosotros reponemos por vía endovenosa y por vía oral los nutrientes, reparamos los daños a través de la ozonoterapia. La ozonoterapia, el ozono tiene la capacidad de liberar electrones. Y si recordamos lo que dije anteriormente sobre lo que es un radical libre que roba electrones, pues estamos donando electrones a los radicales libres y por lo tanto lo estamos neutralizando y estamos donando electrones a las paredes celulares para restablecer su equilibrio, es decir, una regeneración celular. Y finalmente hacemos la quelación. La quelación es una de las técnicas más antiguas que se conocen de hace más de 100 años, que se utiliza para desintoxicar el cuerpo de metales pesados. Nosotros tenemos los protocolos, venimos de Estados Unidos, tenemos los protocolos que se utilizan en Boston y de hecho son protocolos que ya están, digamos, como le puedo decir, o sea, ya están internacionalizados. Están ya introducidos en la sociedad de una manera normal. Desde hace se puede decir, casi medio siglo. Dígame una cosa, doctor, en esto, como en casi todo lo que tiene que ver con la medicina, ¿el mejor tratamiento es la prevención?
Sí, 100%. Yo creo que a nadie le gustaría estar sentado y esperar que esa pared se venga abajo. O sea, imagínense que usted va a recibir un inspector en su casa y le va a decir, mira, a esta pared le falta a lo mejor un poquito de cemento, a esta otra un poco de pintura, y usted va a tener esa casa, es decir, su cuerpo funcionando como correctamente, pero por mucho más tiempo. Nosotros no buscamos la eterna juventud. Nosotros lo que queremos es ver a una persona de 90 años que coja una bicicleta y que se vaya a tomar un café a 20 kilómetros de distancia con un compadre, con un amigo. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso es posible, sobre todo con la tecnología actual. Es evitable muchísimas patologías, se pueden corregir y se pueden detectar antes de que se dañe el órgano. Ese es el mensaje que queremos dar. Pues yo creo que el mensaje queda claro, doctor Mazuca, experto, como ha dicho, entre otras cosas, en estrés oxidativo y envejecimiento celular. Recordarle a los oyentes que con esta consulta gratuita pueden ustedes esclarecer muchísimos aspectos de su organismo, y lo que pueden hacer es descargarse el cupón promocional de la página web www.mallorcamedicos.es y ponerse en contacto con estas unidades anti-aging que están por toda la isla, pero que si desean más información pueden llamar a un teléfono que les voy a dar a continuación, que es el 646 62 10 40, 646 62 10 40. Doctor Mazuca, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Calviá, y le digo que ha sido pues muy interesante esta entrevista, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero verlos a ustedes también por la consulta. Queremos que nos duren muchísimo tiempo. Nos ha creado expectativa y sobre todo ya nos ha puesto el signo de interrogación en nuestras vidas. Vamos a tener que ir a mirar con esa gotita de sangre a ver cómo estamos. Pues claro que sí, ahí lo esperamos. Un abrazo. Muchísimas gracias. A usted, buenos días. Hasta luego. ¿Tienes problemas de salud? ¿Te cuesta encontrar al profesional que necesitas? ¿Quieres la mejor información sobre el médico? Mallorcamedicos.es, el directorio personalizado de médicos y otros profesionales de la salud. Y además encuentra también promociones y noticias. Mallorcamedicos.es a tu alcance. Y no olvides que Mallorcamedicos.es patrocina este espacio.